Bueno, pues ya estamos de regreso después de nuestra pequeña pausa Illuminati con nuestro pequeño saludo Illuminati para continuar con nuestro programa en donde vamos a leer primero mandar los saludos en los países en los que nos ven. Bueno, en este caso toca Asia. Según el orden que default nos da la computadora, continúa Asia, ¿no? Asia. Entonces, Japón, Indonesia, Malasia, Corea del Sur, Filipinas, India, Vietnam, Taiwán, Pakistán, Hong Kong y Tailandia. Saludos a todos esos países que se han interesado por nuestros temas Illuminati. Ahora vamos a pedirle a alguien público, el más cercano, que nos saque una carta Illuminati. Una carta Illuminati de este juego de rol. Que debería ser un juego, pero está demasiado ligado con la realidad. Bueno, entonces aquí la carta que nos sale es desastre combinado. Híjole. A ver, ¿a alguien en el público se le ocurre un país al que se le haya aplicado recientemente? Recientemente me refiero a hace 1 o 2 años, esta carta de desastre combinado que nos habla de... Pues, ¿quién? Japón. Eso es, exactamente. Japón es el paradigma de esta carta, ¿no? Nosotros vemos ahí que le aplicaron la carta de desastre combinado porque primero iniciaron con un terremoto. El terremoto ocasionó un tsunami y el tsunami ocasionó una emergencia nuclear. Más un desabasto, más todo lo que puede venir después. Y ya todas las combinaciones posibles, ¿no? A ver, ¿qué nos cuenta Rancho de esta carta? ¿Cómo se liga esta carta de un supuesto juego de rol a la realidad? Bueno, un claro ejemplo podría ser Japón, sí, también, porque fue como muy todo en un momento, ¿no? Pero en realidad hay otros ejemplos, ¿no? También Haití, por ejemplo, también está entre... Haití también sufrió de un terremoto, después resultó que toda la ayuda humanitaria que mandó la ONU tenía virus de cólera, bueno, tenía cólera, entonces, E. coli. Entonces tuvieron, a final de cuentas, una crisis sanitaria, la crisis alimentaria, es decir, tuvieron crisis de más de un solo tipo, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, en realidad eso se puede ligar en muchos países de diferentes maneras. Lo podemos ir diseminando primero en Japón. ¿Qué sucedió en Japón? En Japón no tuvieron ningún problema de E. coli ni nada, porque es un país más industrializado, es un país que tiene más normas internacionales y que las sigue. En cambio Haití esas normas no las sigue. Entonces yo sigo en el mismo punto de que todo es hacer un... A mí, esto que tú me estás comentando, por ejemplo, sobre los diferentes niveles de civilización y de tecnologización que tienen países como Japón y Haití, que Haití es un país prácticamente de pastoreo también, esas diferencias y cómo, a pesar de esas diferencias abismales ante esta carta de desastre combinado, sucumben, pero con diferencias. Pues claro que sí, ¿no? En cuanto a infraestructura, pero en esencia es el mismo dolor, es la misma tragedia, es la misma vivencia humana frente a un hecho incontrolable y que de verdad, en Haití, por ejemplo, pues imagínate la gente siempre viviendo en sus casas de una forma muy humilde y de repente ver que la capital del país está derrumbada, frente a que en Tokio pues la gente se comportó como educadamente en base a su vivencia, pero no perdió mucho, o sea, tenía una esperanza al menos. Pero al final de cuentas, como nación, ¿cómo quedan paradas ambas?
pues quedan tumbadas, ¿no? No, pero Literal y pero a final de metafóricamente. cuentas queda peor Japón que Haití. Pues sí, O sea, porque lo que provocó Japón, tanto vía marítima, bueno, acuática, como terrestre y aérea. terrestre, o sea, con Bueno. la situación nuclear, En Haití no hay plantas bueno, nucleares. radiactiva, o sea, queda peor Japón. A final de cuentas, yo pienso que pierde más Japón que Haití. Lo que yo Sí. planteo es que, Sí, cada, o sea, que cada país en su ser, ¿sí? Haciendo la misma ecuación, los problemas son totalmente diferentes. Con la misma ecuación, nada más por la idiosincrasia de la nación, ¿sí? El problema mayúsculo de Haití fue Las charolas. ¿sí? Fue el problema de sanidad, ¿sí? que Japón nunca lo tuvo, porque por su infraestructura nada más. El mismo Mira, problema, no lo podemos catalogar como... Mira, es un problema de salud, no es un problema de sanidad como tal, porque sanidad implica que es aseo, que Asepsia. es asepsia, pero salud implica asepsia y Salud mental. pero además, por ejemplo, todas las cuestiones radioactivas. O sea, en Haití tienen cólera, pero en Japón tienen radioactividad. Pero si le evocamos a la otra carta, salió más el cólera que la radioactividad. Pues bueno, pero Pero vamos a según enfocarnos en dicen esta. ellos, ¿no? Según- En su rol en la película. El juego de la película, claro. Ajá, o sea, a mí me consta que hay más gente que va a morir por radiación en Japón que la que murió en Eso es cólera. indiscutible. No, y la situación es que no En es solo Haití. en Japón, o sea, que No esa solo en cosa Japón, trascendió las fronteras. No solo en Japón, O este sea, desastre exacto, múltiple no de Japón solo en se le Japón. aplicó a todo el mundo. Ahí, ¿no? ahí entra exactamente, nuestro público nos comenta cómo este desastre múltiple que se le aplica a Japón y a Haití tiene implicaciones diferentes a nivel global. En Haití tiene implicaciones locales, pero el desastre múltiple que le aplicaron a Japón tiene implicaciones internacionales. A todos nos atañe, ¿por qué? Porque la radiación que se filtró de esas aguas radioactivas al mar se va a diseminar por todo el mundo, por las Se corrientes marítimas. diseminó ya. O sea, las corrientes tardan meses en dar la vuelta. Entonces, ahí vemos, o sea, cómo esta carta que parece que es un juego Local. primero aparentemente es un juego de rol, ¿no? Pero este juego de rol vemos que tiene implicaciones en la realidad a nivel local, pero no solamente a nivel local, sino además este juego aparentemente de rol tiene implicaciones a nivel internacional. ¿Qué esperamos de estas implicaciones de un desastre combinado, no? Una desaceleración total. Este es un eufemismo de no crecimiento. De no crecimiento, de crecimiento. de pérdida. Son eufemismos. Pérdida. Pero bueno, entonces, ¿qué esperamos de esta carta de desastre combinado? Desastre combinado que no se puede retener en las fronteras. ¿Qué podemos esperar, Ram? No, pues estamos inclusive experimentando las consecuencias, ¿no? Porque una situación es que no se está estudiando realmente lo que está ocurriendo, cómo se diseminó esa contaminación radiactiva, por lo menos no aquí en México. Otros países sí lo están haciendo, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Pero efectivamente la situación es que estamos viviendo las consecuencias en cuanto a muertes, lo que provoca que son cáncer, mutaciones, o sea, muchas... Daños ocultos, migración... extinción de especies. La misma pregunta, pero... Claro, es migración, te pega en todo el entorno. Por bueno, ejemplo, Alfredo acaba de dar en un punto muy importante, migración. Esta contaminación nuclear, este desastre múltiple que le aplicaron a Japón, que es el que tiene implicaciones radioactivas y nucleares, conlleva una migración y todo lo que implica una migración, o sea, y de un país
que nosotros sabemos es superpoblado como es Japón. Sí. Es algo que tenía que suceder, tenía que migrar. Porque son una isla, Claro. en una falla geológica. Sí, nos lleva a lo mismo, que es un experimento, a ver qué sucede. Digo, y más allá de, bueno, también es importante hablar del hecho como algo concretado y que ya todos sabemos. Entonces, una pregunta para mí sería, ¿tienen los instrumentos entonces para provocar un desastre múltiple como el que vivió Haití y Japón? Entonces, ¿se podría asegurar ello? Pues ¿A la respuesta le aplicaron la carta? La respuesta a tu pregunta nos la da la realidad, y lo mismo que estamos comentando, sí tienen la capacidad, dado que nosotros estamos viviendo las consecuencias, que son esa radioactividad que está ya rodando por el mundo. Pero unos dicen que es por el sol. Pues mira, Otros dicen que es el HARP. una cosa importante es Harpy para los ver amigos. quiénes son las fuentes. Siempre es importante corroborar las fuentes, ¿no? Si las fuentes son patrocinadas, difícilmente van a poder ser objetivas. Si son patrocinadas por cualquiera, sea un gobierno, una institución privada, ya hay un interés, están defendiendo algo. ¿Hacia dónde quieren llevar? Exactamente. Ahora vemos que es difícil, muy difícil hacer algo sin patrocinios. Y todo aquello que se hace sin patrocinios, como este programa, es descalificado o menospreciado. Sí, podemos ver esta carta en México también. Nuestro programa es menospreciado en la nación. Pero somos vistos en todo el mundo. Bien, los dichos son sabios, bien rezan, ¿no? Sí. Nadie profeta en su propia tierra. Afortunadamente para ellos. Salud. Y en México lo podemos vivir. Salud, querido público, porque nadie profeta en su propia tierra. Estamos en fiesta. Es de aniversario. Entonces se podría decir que en México también esa carta es aplicada porque tienes para el ciudadano común y como nosotros ciudadanos, ¿no? Es una desgracia múltiple el tener un sueldo tan bajo, el tener condiciones de inseguridad, el tener una no educación, no existe salud, no existe, o sea, realmente sí es un desastre múltiple. Tal vez no tan hollywoodense como el del tsunami y todo eso, pero al fin, Yo quiero hacer una nada más. El tener el Papa en Guanajuato. lo amo saludarme, su saludo es A ver, Ramsés, es el encargado, Luis Ram es el encargado de hacer el saludo al Papa. Un saludo Illuminati al estilo papal, ¿no? para que no diga que no se le quiere. Venga, ahí está. Bueno, Yo tengo nada más una cuestión. Sabiendo Japón, que es una sociedad en decadencia, No es cierto, eso no es cierto. claro que sí. No es cierto. en decadencia, si lo vemos de una forma perversa, tendría que buscar acciones, ¿sí?, para poder seguir su vivencia, ¿no? A ver, Ram, Porque no es esto. concluye. Bueno, yo concluyo que entonces en realidad podemos decir que esta carta de muchas maneras y en diferentes intensidades se le aplica a muchas naciones hoy en día. Hoy en día. Vale, pues vamos a sacar una... Y se nos olvidó Colombia. Nos faltaron muchos, ¿no? A ver, alguien del público que saque una carta. Aquí está. La siguiente carta Es reducción a la población. es meta, reducción de la población. Donde, claro, el protocolo lo puede aplicar. Imagínense si la meta es la reducción de la población. ¿Qué estrategias podrían aplicar los gobiernos del mundo si su meta es la disminución de la población? Nosotros, por ejemplo, aquí para iniciar el tema tenemos como un antecedente
un hecho que sucedió en Europa hace un par de años, también en el 2000, 2001. Fue la canícula del verano europeo que mató a mucha gente mayor, ¿no? Ancianos. Específicamente ancianos mayores. es decir, no crezcan, háganse cirugía. Parecía una limpieza. Sí. O sea, Sí. terminaron con el 40% de la población Adulta mayor, ¿no? de la tercera edad en un verano. También. 60 años. Sí, 75, porque es la ONU. Es la ONU la que determina las edades de juventud. Bueno, pero en un país tercermundista, tranquilo. Bueno, entonces estamos en... Reducción de la población. Hay una opinión del público. A ver, En cuanto a la reducción de la población es un negocio. espera un tantito. Mari, La reducción de la población es un negocio sistemático, es un business. Lo que mencionaban ahorita, reducir la población de los adultos mayores en Europa. ¿Por qué? Porque son una carga. Sí, es negocio, es una carga. Nosotros Ya vamos está. para allá. No, ya estamos. Ya estamos Ya ahí. estamos. Éramos un país de jóvenes, ahora somos un país de jóvenes adultos. Ajá. Y seguramente en 15 años seremos un país de viejos. de viejos. Ajá. El sistema de seguridad social ahora es inaguantable por los pensionados que tenemos. Cuando el grueso de la población sea pensionada, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber país. Voy a hacer un paréntesis. Genocidio. El verdadero problema de Grecia O son sus ganaba la adultos, seguridad el social. verdadero problema de Grecia son sus adultos mayores. Bueno, entonces lo No, que yo- tú nos estarías indicando o lo que nos pondrías, nuestro público asistente nos pondría sobre relieve sería lo cíclico en esta carta. O sea, cómo cada determinado tiempo ellos necesitan hacer una reducción de la población globalmente, ¿no? Por sectores. Porque al gasto per cápita le representa un 30%. Por ejemplo, en Brasil, ¿alguien ha escuchado hablar de los escuadrones de la muerte en los 60, 70 en Brasil? ¿Cómo mataron a los niños todos en los 80? Era un ejército paralelo, o sea, paramilitares que el gobierno pagaba para que mataran a los niños de la calle. ¿Por qué? Porque eran demasiados. Porque las favelas... Entonces la manera de acabar con los niños de la calle no era dándoles casa, sino matándolos. Ocuparse de ellos, darles educación, alimentarlos y todo. No, eso no es opción, o sea, darles casa, educación, no, eso no Se van es a subir a opción. las barbas luego. Mariguel, hablaste como mamá. Pero mira, también La otra. otra era disminuir la opción. Entonces nosotros, perdón, estamos viendo que esta carta que, aunque fue publicada, fue publicada en el 97, publicada en el 97, ideada en el 91, en el 90, se viene aplicando desde mucho antes. ¿No? O sea, esta carta que fue dibujada en el año de 1991 se viene aplicando como una constante cíclica alrededor del mundo. ¿Qué nos cuentas, Alfredo? Si vemos que es cíclico alrededor del mundo desde antes de que se dibujara la carta. Les voy a contar algo que sucede en las empresas muy grandes y transnacionales. ¿Sí? Medio pedo, por favor. No, que estamos en vivo. Ya Oye, saben, perdón, en y vivo si el- sale más caro. Alfredito, y si el presidente de la nación Ay, mira. Luis, se da la licencia de arrastrar las palabras, Pues yo puedo arrastrar la lengua de se me dé la gana, ¿no? Y la otra, se Era. llama Picasso. cuanto quiera, por favor. Aquí nada más hay algo en las empresas que se llama cuando tienes alguna contingencia de cualquier lugar, ¿sí? Tú la puedes tomar y puedes correr gente alegando que es un problema
de empresa, qué es de aquí, qué es de allá, y el gobierno hasta te lo permite. ¿Por qué? Nada más para los más viejos, darles una lanita y adiós. Y esto se transcribe nada más en recursos humanos, se llama recortar gastos a la empresa, y dejas a los más jóvenes y a los más productivos. Dejan fácil. Y les das una lana antes de que termine todo. Bueno, se nos acabó. No, por ejemplo, esta premisa, tú le preguntas a la gente, ¿no? Yo a toda la gente que conozco, y oye, ¿no se te hace como que nos están matando en el mundo? Y ¿sabes qué me dicen? Es horrible, ¿no? Es que somos demasiados, Cabrón. es que contaminamos, es que cagamos, es que bebemos, y la verdad por ahí no va. Yo nada más quisiera hacer ese comentario Es que porque la no, mayoría de la no, gente entusiasma. le parece favorable el que se disminuya la población frente a una escasez de recursos. Hace 2 cartas hablábamos sobre eso, sobre cómo la población decide O sea que señora, voluntariamente señora sacrificarse. con voluntad, pero en las mulas de mi compadre. Pero es gracias a que esta actitud que nos estás diciendo tú, gracias a la carta anterior de recorte a la cinta, ¿no? O sea, ellos te plantean, te cuentan la historia con tantos cachos faltantes que te logran convencer Y que puedes de que es tu culpa y de que de verdad así es como tiene que ser. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, ya llevamos 2 cartas, el tiempo vuela. Vamos a hacer otra pequeña pausa, ilumínate, más pequeña que la anterior, y regresamos. Un poco de música, por favor, para terminar. No llamen para quejarse, queremos público, No, todo bien. También. queremos rating. ¿Alguien quiere cerveza? Rating, no, por favor. Rating, no rating. Rating, no rating. América todavía no sale, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a mencionar. Ya dijimos Europa y así. Híjole, de Europa es casi